Si analizamos con alguna técnica, por ejemplo, microscopía de fuerza atómica, pues podemos observar estas velocidades a escalas muy pequeñas, nanométricas, micrométricas, y pues esto va a modificar las propiedades de mojado de la superficie. La siguiente. La siguiente, por favor. Ok, existen modelos clásicos que describen este fenómeno. El primero de ellos, en 1804, es conocido como el modelo de Young, que describe las tensiones superficiales a través de una relación con el coseno del ángulo de contacto que forma unas gotas sobre una superficie. Estas son vectores que describen cuál es la energía de los medios que entran en contacto. En este caso, la tensión del líquido, la tensión interfacial entre el líquido y el sólido, y la tensión o energía superficial del sólido. Más o menos por esas fechas también, bueno, es cierto, en 1936 más o menos surgen otros modelos, que es el modelo de Wenzel y Cathy Baxter, que consideran la rugosidad de la superficie. En el primero considera una penetración del líquido sobre las cavidades que puede haber en la superficie, y en el otro considera un mojado efectivo en donde se forman burbujas en las cavidades y se incrementan ángulos de contacto. La siguiente. ¿Ok? Sin embargo, existen modelos que tienen más relación con ecuaciones de la termodinámica, y particularmente existen dos. La primera de ellas es la ecuación de estado, así le llaman tal cual, y esta afirma que la energía interfacial entre un sólido y un líquido tiene que ver con la interacción pues, de ambos, ¿no? Es una medida geométrica, y el trabajo de adhesión entre estos dos medios se define como una combinación lineal de las tensiones tanto del líquido, del sólido y la combinación de ambas. Esta fue la primera formulación de la ecuación de estado, más o menos por 1966. Sin embargo, tenía una pequeña divergencia. A grandes diferencias de esto, pues, se iban, ¿no? Divergían. ¿Ok? Más o menos por 1990 surge una modificación a esa ecuación que corregía esa divergencia, en donde introducen un factor exponencial que corrige eso, ¿no? Estas son ecuaciones empíricas, y la forma de la ecuación, ya que considera el ángulo de contacto que forma el líquido con la superficie, es esta forma. ¿Ok? Siguiente. Esta ecuación de estado ha sido ampliamente utilizada para describir el mojado en superficies planas, en donde pues hacen esos ajustes y lo que se calcula es la energía o la tensión superficial del material que estemos evaluando. Y pues bueno, hay un parámetro beta que es esférico también, que son los que se modifican. Como ven aquí, hay superficies, por ejemplo, de PET, de FEB, fluorocarbonos, etcétera, teflón, por ejemplo, y se ajustan bastante bien a esta ecuación. Sin embargo, pues existen otras ecuaciones que critican a las demás, ¿no? La siguiente. Ok, la otra de las cuales les hablo tiene que ver con la descomposición de la tensión superficial. A esta teoría se le conoce como teoría de las componentes de la tensión superficial, y afirma que la energía de un sólido o de un líquido o de un material en particular se compone de dos partes. Una que tiene que ver con la interacción de Lipschitz-Van der Waals y otra con la interacción ácido-base. ¿Ok? Entonces, la de Lipschitz-Van der Waals es una interacción dispersiva, y pues, la otra es la componente polar. Esta última se compone de una parte ácida, que es esta, y una parte básica. Al inicio se tomaba como una raíz completa de ambas, la multiplicación de ambas. Sin embargo, se ha encontrado que al resolver la ecuación se encuentran raíces negativas. ¿Ok? O sea, el resultado completo, o sea, todo esto es negativo. Toda la raíz, o sea, no lo que va dentro, y para eso, y con eso pues evita que sean complejos, ¿no? Entonces, esta es la forma que toma la parte ácido-base, y siempre es real, ¿ok?
En esta ecuación, lo que resolvemos es una ecuación que tiene una relación con la energía libre de cohesión residual del líquido, que es esta parte. Esta parte es medida experimentalmente en función del ángulo de contacto, y del otro lado está la energía libre de adhesión entre el sólido y el líquido. Y pues tiene una combinación entre las componentes del Lipschitz-Van der Waals del líquido con la del sólido y los productos cruzados de las partes de la parte polar de ambos, del sólido y del líquido. ¿Ok? Entonces, lo que yo aquí desconozco al resolver esta ecuación son las componentes del sólido. La componente del Lipschitz-Van der Waals del sólido, la parte básica del sólido y la parte ácida del sólido. Esas son las que resuelvo. Son tres variables, son tres incógnitas, entonces requiero pues tres ecuaciones, ¿no? Entonces, para resolver esto es un triplete, es una matriz de 3×3, y pues así se resuelve estas ecuaciones, ¿sí? Ok, y es esta parte, ¿no? Entonces, tengo esta ecuación en donde incluso puedo usar más de 3 líquidos. Para eso, pues bueno, la parte sencilla es esto, ¿no? Es simplemente una transformación. Tengo la matriz que incluye los datos del líquido. Esta es la parte que contiene la información del líquido. Estas componentes son calculadas independientemente del líquido, del sólido, perdón, y pues ya incluso están en la literatura, están en las tablas de Banach, por ejemplo, y estas son las incógnitas a resolver. Esta es la parte que incluye los datos experimentales, y si yo quiero incluir más de 3 líquidos, lo que tengo que hacer es una regresión lineal. ¿Ok? Siguiente. Nosotros pues somos experimentales, trabajamos todo esto de forma experimental y calculamos las componentes de la tensión superficial y la tensión superficial con ambas teorías. Experimentalmente lo que vemos es que si nosotros tenemos una superficie, en este caso es una superficie de poliestireno, a la cual le inducimos rugosidad mediante métodos químicos, esta rugosidad se evalúa mediante un factor de área, que ahorita voy a hablar, y lo que observamos es que mientras incrementa este factor de área, entre más grande significa que es más rugosa, hay más área superficial, y lo que observamos es una dependencia con la polaridad. Líquidos de alta polaridad, por ejemplo, el agua, el glicerol y el etilenglicol, que son los de acá arriba, presentan esta tendencia. Sin embargo, los líquidos de baja polaridad, como el diiodometano, dimetilsulfóxido y dimetilformamida, pues no presentan una tendencia específica. Ok, los líquidos de alta polaridad tienen una componente pues bastante grande, a partir de 19, 30 y 51 comparados con los de baja polaridad. Por ejemplo, tiene 4.9 e incluso, por ejemplo, el diiodometano la componente polar es de 0. Ok, siguiente. Nosotros, para explicarles visualmente cómo se comportan los líquidos en estas superficies rugosas, pues presento esta imagen en donde vemos, al inicio es una superficie plana. Estas son las micrografías de AFM, microscopía de fuerza atómica, y estos son los factores de área que nosotros calculamos. Como les mencionaba, el factor de área relaciona el área real que tiene con el área proyectada. Ok, si es una superficie plana es muy cercano a 1 o 1, el área proyectada es el área geométrica, y el área real pues considera las rugosidades. Ok, ahora, esta es la superficie más plana que nosotros fabricamos de poliestireno y las evaluamos con líquidos. Aquí presento los líquidos de alta polaridad. Por ejemplo, el agua tiene un ángulo de contacto aproximadamente de 89-90 grados. Sin embargo, si nosotros hacemos más rugosa la superficie, por ejemplo hasta 1.75, vemos que el ángulo incrementa bastante, incluso llega hasta 144 aproximadamente. En otro artículo que tengo llega hasta 153, la hago superhidrófoba, y eso pasa en particular solo con los líquidos de alta polaridad. Los líquidos de baja polaridad pues no tienen una tendencia específica. Siguiente. ¿Ok? Y bueno, lo que hacemos es evaluar estos datos experimentales mediante la ecuación de estado y la teoría de las componentes de la tensión superficial. Y bueno, esta es la gráfica típica de la ecuación de estado, en donde vemos específicamente que los líquidos de baja polaridad, que son estos de aquí, estos de aquí y estos de acá, no cambian tanto, no son tan susceptibles a la rugosidad, no varían. ¿Ok? Y los líquidos de alta polaridad son estos. Estos ajustes son los ajustes que hacemos con la ecuación de estado. Y cada uno de estos ajustes
tiene una energía o una tensión superficial. Entonces lo que vemos es que la tensión superficial de los sólidos está bajando aparentemente. ¿Ok? A estas energías o tensiones que calculamos las conocemos o las llamamos como tensiones efectivas. ¿Ok? Por otro lado, con la teoría de las componentes de la tensión superficial, calculamos con las matrices, ahí, bueno, aquí solo fueron con líquidos de alta polaridad que se pudieron calcular, y aquí sí usamos los líquidos de baja polaridad, aquí van todos los líquidos que usamos. Lo que encontramos es que incluso la componente polar está variando, incluso se hace negativa, como les mencionaba. La parte polar pues tiene esa consideración de que pueden ser valores negativos, pero pues al final de cuentas la componente total sí es real. Y la parte de Lipschitz-Van der Waals también varía. O sea, aquí a ojo no veríamos que las gotas están incrementando sus ángulos de contacto, porque no hay como una tendencia como tal. Aquí sí se observa más directamente. Ahorita les voy a mostrar cómo se observa directamente. ¿Ok? Entonces aquí grafico ambas, la tensión superficial calculada con la EQS, con la ecuación de estado, y esta es la energía superficial, la energía del sólido, calculada con la STC. Lo que vemos, hice una ajuste nada más para guiar el ojo, y en esta vemos que la energía del sólido disminuye, lo cual directamente nos dice que los ángulos de contacto van a incrementar. ¿Por qué? Porque la energía del sólido disminuye. Sin embargo, la STC ahí pues no directamente nos dice que los ángulos incrementan, ¿no? Ahora, calculamos la energía interfacial. Esta es la energía interfacial. Y la energía interfacial tiene que ver con el número de interacciones efectivas entre moléculas del sólido y del líquido. Y ahí lo que sí observamos es que en ambas, esta es la STC, en ambas existe un incremento, lo cual refleja que el número de interacciones entre el sólido y el líquido está incrementando. Y tienen una tendencia pues bastante similar. De hecho, son funciones similares con las que se ajustan para guiar el ojo. Esta es con la ecuación de estado, también incrementan. Aquí solo presento los líquidos de alta polaridad, porque solo se ajustaron con alta polaridad, y aquí pues para compararlos pues también. ¿Ok? Esta energía interfacial pues depende del número de interacciones entre el sólido y el líquido. Esto ya lo hemos hecho también en forma de simulación y hemos comprobado que pues efectivamente sucede lo mismo. Siguiente. Ahora, pues bueno, una vez que nosotros hemos calculado las componentes de la tensión superficial y con ambas ecuaciones, pues nosotros podemos calcular ángulos de contacto y compararlos con los ángulos que nosotros hemos medido experimentalmente. La línea punteada muestra cuando los ángulos de contacto son iguales, o sea, son iguales tanto los calculados como los experimentales, y lo que observamos justamente es que los líquidos de alta polaridad, que son estos que estoy apuntando, se comportan, bueno, son muy aproximados los que calculamos contra los experimentales. Sin embargo, los de baja polaridad difieren bastante de los ángulos predichos. ¿Ok? Siguiente. Y pues bueno, con esto mostramos que los líquidos de alta polaridad son susceptibles a la rugosidad y pueden ajustarse, pueden ser ajustados para describir su comportamiento con ambas teorías. Sin embargo, pues obviamente, como ya vimos, tiene la restricción de que solamente los líquidos de alta polaridad se pueden. Y pues bueno, esto es parte de un artículo que nos acaban de aceptar este lunes y pues pronto en estos días van a encontrarlo en la nube. Y pues bueno, esto es todo. Gracias, Gregorio. Vamos a abrir espacio para preguntas. Hola, yo tengo una duda. ¿Han intentado hacer mezclas de líquidos polares con líquidos no polares y ver cuál es el comportamiento en función de la velocidad de la superficie? Y otra vez, no me queda muy claro por qué las sustancias no polares, la rugosidad es relevante para ellas. Gracias. Ok.
Bueno, te voy a contestar primero la primera. No hemos intentado mezclas porque si de por sí ya el sistema como tal es algo complicado, mezclar, pues eso tendríamos que recalcular los componentes del líquido principalmente. Eso sería lo primero. Sí, sí lo pensamos. También pensamos incluso hacer mezclas de polímeros. Eso ahí entrarían los modelos clásicos de Cassie Baxter. Pero ese es como un proyecto pues a corto plazo, porque ya lo pensamos. Y la otra parte, esta de que lo sientan o no lo sientan tiene que ver con la diferencia en estas componentes polares. Por ejemplo, el poliestireno es un líquido apolar en principio, es de muy baja polaridad. Y el asunto es que la diferencia entre estas tiene que ver con algo que se llama adhesión. Entonces, cuando la adhesión, la energía de adhesión entre estos, la adhesión polar, es muy pequeña, pues prácticamente pues no contribuye. Sin embargo, los líquidos de alta polaridad difieren bastante. O sea, por ejemplo, no me acuerdo cuál tiene uno de 51. Creo que el agua, su parte polar es de 51. Comparado con 0, pues es bastante la diferencia. Pero, por ejemplo, 0 con 4.9 ahí es muy pequeña. Es debido a eso. Una última pregunta. Si no, le doy la palabra al doctor Luis Olivares. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenos días todavía. Pues nada más para decir unas palabras finales y agradecer a todos su presencia el día de hoy, a nuestra plenarista, la doctora Mónica, al doctor Francisco Sevilla del IFUNAM, que nos ayudó a moderar la sesión, y a todos ustedes, al staff técnico también. Muchísimas gracias a nombre de la División de Física, Estadística y Termodinámica. Pues vamos a dar por cerrado, salvo dos anuncios finales. Primero, los queremos invitar al evento que organiza también la división, el BioFIS Mexico City 2022. Esa es la página del evento. Estamos súper contentos. Tenemos una página súper profesional y bien bonita. Lo organizamos entre 3 universidades: el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, que está en Cuernavaca, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es donde estoy yo, y la UAM Lerma. Entonces, es una área, para los que no lo conozcan, aquí hay muchos estudiantes, aprovechar un poco para comentarles, es un área súper moderna, que es la interfaz de física, estadística, biología molecular, todos estos temas que tienen que ver con transporte, materia activa dentro de la célula, la organización de las macromoléculas biológicas, en fin, toda esta área, sistemas complejos, física, estadística y biología molecular, más ciencias computacionales, lo van a poder ver en el BioFIS Mexico City 2022. Les cuento, por los que no lo conocían, es el 4º evento que hemos organizado: 2015, 2017, 2019, tocaba 2020 por la pandemia. Entonces, sí, estamos en el 2022 regresando. Pueden checar el programa, tenemos invitados nacionales e internacionales de primer nivel. Entonces, ahí está. Pues muchas gracias. Y la última, tenemos una página en Facebook en la división. Para los que no la conocen, les gusta Facebook, pues chequenla. Ahí estamos como División de Física, Estadística y Termodinámica. Hay un montón de eventos en los cuales se anuncian ahí constantemente. Entonces, justamente, ¿no? Ahí está. Y por allá arribita en la pantalla de las 3 rayitas está el programa. Si quieren decir rápidamente, no, hasta allá, donde dice Speakers and Program, exactamente, ya que estamos en esto. Exacto, más abajo. Pues ahí tenemos, ¿no? Básicamente, algunos seguramente ustedes los conocen. Pavel Castro, por cierto, que se lo he mencionado, va a estar por ahí, y otros invitados mucho más. Jaime Ruiz García, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En fin, todo el mundo va a estar platicando de aplicaciones de física, estadística, sistemas complejos a biología molecular. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos. Pues nos vemos en el próximo congreso. Muchísimas gracias. Gracias.